En el libro de Hebreos, el capítulo 10 del libro de Hebreos, versículos 35 y 36. Por favor, abra su Biblia ahí en ese pasaje. Hebreos capítulo 10, versículos 35 y 36. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en este momento honramos tu nombre. En este momento agradecemos esta tarde en la cual estamos aquí. Estamos reunidos para aprender de ti, para adorarte, para agradecer todo lo que tú has hecho hasta hoy. Gracias por tu palabra, viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque tú tienes preparado para nosotros lo mejor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Ayúdanos, fortalécenos, sánanos en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Danos de tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén. Una vez más leo Hebreos 10 del 35 al 36. Dice la palabra: no pierdas pues la confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vamos a estudiar, hermanos, en esta tarde, tres palabras importantes para alcanzar la promesa. Tres palabras importantes para alcanzar la promesa. Mire, no dudamos que la mayoría de los cristianos conocemos muchas promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas y las conocemos. Promesas de provisión, promesas de fortaleza, promesas de respuesta en medio de la necesidad, promesas de sanidad, promesas y promesas que en nuestra mente están. Pero tristemente podemos decir que muchos cristianos conocen las promesas, pero no todos las experimentan en su vida. No todos las tienen como una experiencia a su vida, sino que nada más es un conocimiento, un asentamiento intelectual en la mente de que yo sé que Dios provee, que yo sé que Dios sana, pero no hay una experiencia en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque muchos cristianos tienen conocimiento sin obediencia. Muchos saben lo que Dios promete, pero no caminan conforme a su voluntad. La palabra en Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, muchos cristianos tienen mucho conocimiento, pero no tienen obediencia al conocimiento que tienen. Porque muchos cristianos tienen una falta de fe activa. No basta creer en teoría. Hay que confiar. Hay que actuar. Hay que creer verdaderamente lo que Dios está prometiendo. Recuerde lo que dice Hebreos 11:6 en la primera parte. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchos tienen una falta de fe activa. Otros cristianos tienen el corazón dividido. Quieren las promesas, anhelan las promesas, las desean de todo corazón, pero no hay una relación profunda con Dios. El Salmo 37:4 dice, escuche lo que dice el Salmo 37:4.
deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que tengamos un deleite en las cosas de Dios, no con un corazón dividido. Porque muchos cristianos tienen pecado no rendido. Hay áreas que no se entregan a Dios y eso ha producido en muchos de nosotros algo que no permite que nosotros recibamos las promesas de Dios. ¿Qué es lo que ha provocado? Isaías 59:2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías 59:2. Esto ha provocado el pecado no rendido. Esa área de nuestra vida que no está entregada, y ha producido esto porque vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una división y no se permite que haya, a través de esa división, no se permite que haya la promesa de Dios, porque muchos conocen las promesas como información, como un buen estudio de la palabra de Dios, pero pocos las viven como una transformación. Surge una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué? Si Dios lo ha prometido, no todos ven esas promesas hacerse realidad en su vida. ¿Por qué? Si Dios lo ha prometido, no todas las personas ven esas promesas hacerse una realidad en su vida. La respuesta a esa pregunta no es que Dios no cumpla, sino que muchas veces nosotros nos rendimos antes de tiempo. La promesa de Dios está, yo la creo, trato de vivir conforme a como Él quiere. Dios cumple. El problema es que muchas veces yo me rindo antes. Ya no quiero seguir luchando. Ya no quiero seguir avanzando. Detengo mi caminar, me rindo. Y por eso la promesa no llega. Es por eso que los versículos que hemos leído para comenzar de Hebreos nos muestra que hay tres palabras importantes, necesarias para alcanzar esas promesas. Vamos a ver cada una de ellas por medio de la palabra de Dios. Hebreos 10:35. Ahí se encuentra la primera palabra importante, la primera palabra la cual debemos hacerle caso, ponerla por obra, ponerla por práctica sobre nuestra vida. Dice, no perdáis pues vuestra primer palabra, confianza. No pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. El primer paso que debemos dar para alcanzar las promesas de Dios es confiar en Dios plenamente. ¿Qué es la confianza en Dios? ¿Qué es? Es la seguridad firme de un cristiano en el carácter y en el poder y en la fidelidad de Dios, que lo lleva a depender de Él aun cuando no vea resultados. Sabe que Dios está con él. No ve resultados, pero él tiene confianza en ese carácter, poder y fidelidad de Dios. ¿Qué es la confianza en Dios? Es la decisión firme del cristiano de descansar en Él, depender de su voluntad, aun cuando no entendamos lo que está pasando en torno de nuestra vida. Nosotros decidimos descansar en Dios con confianza. Hacemos una decisión firme y nos dejamos descansar en Él. La confianza es el punto de partida de toda promesa. Es por eso que el enemigo siempre ataca a nuestra confianza, porque sabe que ahí es el punto de partida para recibir la promesa. Sabe que la confianza tiene grande galardón y el enemigo ataca nuestra confianza. ¿Cómo la ataca? Con dudas,
con miedo, con circunstancias adversas, con enfermedades, problemas, y vamos perdiendo poco a poco la confianza. Si verdaderamente queremos recibir la promesa, tenemos que decidir confiar en Dios, aunque no entendamos lo que está pasando en torno de nuestra vida. Escuche Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice, fíate. La palabra fíate es confía. Confía en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que tú crees que eres. No te apoyes en lo que tú crees que sabes. Confía en el Señor de todo tu corazón. Porque no solamente es decir creo en Dios. Porque cualquier persona puede decir eso. Sino vivir seguros de que Él es fiel, que Él es bueno y que tiene el control incluso en medio de mi enfermedad. Dios es bueno. Por eso tenemos que decidir hoy no perder nuestra confianza. Recordar que tiene grande galardón. Es un galardón mayor. Y como el enemigo sabe que tiene grande galardón, pone dudas en nuestra mente. Al igual que un atleta que no se rinde ni abandona cuando se siente cansado, sino que continúa a pesar del cansancio, porque tiene como objetivo llegar a la meta, recibir una medalla o un galardón como recompensa de su esfuerzo. De la misma manera, nosotros como cristianos, hijos de Dios, tenemos que comprender que la vida cristiana es una carrera de fe, en la cual habrá momentos donde la respuesta de Dios no llega, donde las promesas de Dios parecen tardar, pero Dios nos llama a una fe que no retrocede, a una fe que sigue firme, que no se rinde, que no pierde la confianza, una fe que sigue confiando, una fe maravillosa, a través de un Dios grande y poderoso que todo lo puede hacer. No se rinda. Siga adelante. Segunda palabra. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Segunda palabra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesaria la paciencia. Aquí vamos a poner la palabra espera. Tenemos que comprender que la fe no solo es creer, la fe es saber esperar. Es por eso que la paciencia es necesaria, no es opcional. Ser pacientes en medio de cualquier adversidad, ser pacientes a través de lo que estamos pasando, es importante para tener espera. En la vida cristiana hay un error muy común que muchos cometemos. ¿Cuál es este error? Queremos promesas sin procesos. Queremos bendiciones sin espera. Ese es un error muy común entre muchos. Queremos las promesas sin los procesos. O sea, queremos que Dios me esté bendiciendo y que me esté bendiciendo y que me esté bendiciendo, pero que no lleve un proceso esa bendición. Queremos las bendiciones sin estar esperando a ver si me llega esta semana. Quiero que me llegue ya, pero la palabra me dice, espera. El texto dice, porque es necesaria la paciencia. En el original, esta paciencia no es esperar sentados. Esta paciencia significa resistencia bajo presión. Es la capacidad de mantener la misma actitud de fe en medio del problema. Estar con paciencia, manteniendo la misma capacidad de fe en medio del problema, sin importar cuánto dure el proceso o qué tan grande sea la tormenta.
Estar esperando. Estar esperando, reconociendo que Dios nos va a dar la sanidad, que Dios nos va a dar la ayuda, que Dios nos va a dar la solución, pero teniendo la misma actitud de fe. No decaer de nuestra fe, no flaquear en nuestra fe. ¿Es difícil esto? Sí, es difícil, es complicado. Porque mis ojos ven lo que duele, porque mi carne siente. Pero Dios está viendo otra cosa maravillosa a través de mi vida. No tenemos que desesperarnos si Dios aún no responde. Tenemos que confiar que Él está trabajando aunque mis ojos no lo vean y mi pensamiento no lo entienda. Job 9, 10 y 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Job capítulo 9, versículos 10 y versículo 11. Fíjese lo que dijo Job aquí en este pasaje. Dice, Él hace cosas grandes. Él hace cosas incomprensibles. Él hace cosas maravillosas. Él hace cosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Y no necesito entenderlo. Y no necesito verlo para poder creerle. Yo necesito mantener la paciencia, la espera para poder recibir esas cosas grandes e incomprensibles, maravillosas y sin número que Él hace. Y Él derrama esa maravilla sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque hay momentos en los que Dios guarda silencio, pero su silencio no es ausencia, es un trabajo invisible que está haciendo. Aunque yo no lo sienta, Él está moviendo piezas, alineando tiempos, formando carácter para mi bendición. Y cuando salgo de esto, salgo transformado, salgo diferente, porque aprendí a esperar en Él. Debo de confiar incluso en el proceso que no entiendo, porque Dios está haciendo lo más importante en lo invisible antes de manifestarlo en lo visible para las personas. Y yo debo de manifestar confianza y seguridad, con espera y con paciencia. Tercer palabra, Hebreos 10:36. ¿Lo tiene? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, es la última parte, ¿verdad?, del versículo. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿No es el versículo? Sí. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tercer palabra clave, perseverancia. Tenemos que comprender que la promesa no es automática. Es conectada o está conectada con la obediencia. No solamente debemos creer, debemos también permanecer. Porque vivimos en un mundo donde muchos comienzan pero pocos terminan. Dios nos llama a nosotros a permanecer. En este mundo muchos comienzan y pocos terminan. Así estamos rodeados de gente. Pero Dios nos llama a cada uno de nosotros a permanecer. Permanecer cuando todo va bien, pero permanecer cuando todo parece difícil. Permanecer cuando sentimos a Dios cerca y también cuando sentimos a Dios lejos. Recuerde que permanecer no es una emoción. Permanecer es una decisión que nace del corazón. La realidad es que muchos cristianos comienzan bien, avanzan bien, caminan bien, creen bien, pero abandonan el proceso, se rinden,
se desaniman y muchos al final se apartan. Hay una gran verdad y es segura. Y no tiene pero que valga. Mateo 24:13, mire esa gran verdad. Y es segura y no tiene pero que valga, porque lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:13, mire esta gran verdad segura. Dice la palabra, mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. Esta es una verdad contundente, dicha por Jesucristo. El que permanece, ese ve la gloria de Dios. El que permanece, el que espera, el que tiene confianza, ese ve la gloria de Dios. Para alcanzar la promesa de Dios en su vida, siga obedeciendo aunque no vea los resultados. Aunque no lleguen los resultados, siga esperando, siga obedeciendo. Escuche Gálatas 6:9, lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Quite la frase de hacer el bien. No nos cansemos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se canse. Está esperando algo de Dios, Dios se lo va a dar. Va a llegar la bendición sobre su vida. Permanecer es confiar, aunque yo no vea. Permanecer es creer, aunque yo no entienda. Permanecer es seguir, aun cuando quiera rendirme. Tengo que seguir adelante. La promesa no llega a nuestra vida por casualidad. La promesa no llega a nuestra vida por suerte. La promesa no llega a nuestra vida porque le tocaba. No. Llega como dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Hebreos 10:36. Ahí dice, en el versículo que leímos de este punto, no llega por casualidad, no llega por suerte, no llega porque le tocaba. La promesa llega como dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué? Obtengáis la promesa. ¿Cómo llega la promesa? Haciendo la voluntad de Dios. No es suerte, no es casualidad, no es porque le tocaba. Es porque ha llegado después de haber hecho la voluntad de Dios. Hay una parte que nos corresponde a todos nosotros, y esa parte es obedecer. La promesa es el destino, pero la voluntad de Dios es el camino. Camine en la voluntad de Dios para obtener la promesa. Ese camino que debemos transitar para llegar a ella y que se haga realidad en nuestra vida. Pero es triste que muchos desean llegar a la promesa sin caminar la voluntad de Dios. Su voluntad a veces no siempre es fácil, pero siempre es perfecta. Y esa perfección nos ayuda a permanecer confiando en ese Dios grande, fuerte, poderoso. Si usted quiere alcanzar la promesa de Dios, confíe, espere, persevere. Confíe aun cuando no entienda. Espere aun cuando no vea. Persevere aun cuando quiera rendirse. Hoy la palabra de Dios me dice, y me dice a mí, no abandones, no retrocedas y no te rindas. Los días pueden ser oscuros, los procesos largos, las respuestas tardías, las circunstancias pueden estar rodeándote, pero nunca podrán derribar lo que Dios ha establecido. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Porque la promesa sigue en pie, a pesar de las circunstancias. La promesa sigue de pie. Y si Él le prometió algo, Él se lo va a cumplir a través de su palabra.
Y al final, ya cuando pase todo, entenderemos que las circunstancias que estábamos pasando eran pasajeras, pero la promesa de Dios fue eterna. Ahí está, para cuando otra ocasión la volvamos a necesitar. Ahí sigue la promesa. La circunstancia pasa, es pasajera, duele, sí, pero la promesa de Dios es mayor. 3 palabras importantes para poder creer verdaderamente. 3 palabras importantes a nuestra vida: confiar, esperar y perseverar. Que Dios les bendiga grandemente.